Gálatas capítulo 3, vamos a leer el versículo del 10 en adelante. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esta palabra depende, no sé por qué hay gente que dependería de la ley aparte de gloriarse en ella. La única razón que yo dependería de la ley es que yo pensara que yo fuera tan bueno, tan justo, tan perfecto, para gloriarme de que yo pudiera cumplir la ley, por lo menos en mi mente, pensando que yo la estoy cumpliendo. Aunque Cristo, cuando habló en el Sermón del Monte, nos enseñó que no es simplemente la letra de la ley, como decir, como escrito está, no cometerás adulterio. Pero dice, si miras a una mujer para desearla en tu corazón, cometiste adulterio en tu corazón. Escrito está, no matarás. Pero si odias y tienes rencor y resentimiento contra tu hermano, lo has asesinado. Así que Jesús va más allá de simplemente la letra de la ley y la aplica de tal forma que nadie escapa. Por lo tanto, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, y están bajo maldición, como hemos estado estudiando, están bajo maldición porque nadie la puede cumplir, y por lo tanto la condenación del quebrantamiento de la ley cae sobre aquellos que no pueden cumplir la ley, y nadie puede cumplir la ley. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, todas. No simplemente decir, bueno, yo cumplo 100 de las leyes, pero las otras no las cumplo, pero por lo menos cumplo 100. No, si vas a vivir acuerdo al cumplimiento de la ley, tienes que cumplir toda la ley, punto, comas, etc. Y que por la ley ninguno, dígalo conmigo, él se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Exacto. Si uno está siguiendo un libro de reglas, en otras palabras, si yo estoy siguiendo un libro de reglas y estoy cumpliendo, tratando de cumplir esas reglas, cualquier tipo de recompensa que yo reciba está basado en mi obra y no simplemente en mi fe, o simplemente por el amor que yo le tengo a Dios. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Bendición, prosperidad, sanidad. Todas las promesas del Señor, todas las promesas escritas en la Biblia son promesas a Abraham y a los hijos de Abraham y la descendencia de Abraham, que somos aquellos que estamos en la fe en Cristo Jesús. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Los gentiles son los no judíos. Eso quiere decir que usted y yo somos gentiles. No sé que hay algún judío colado por aquí. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El Espíritu Santo es dado a aquel que cree en Cristo como una promesa. La Biblia lo llama el don del Espíritu Santo. Es un regalo que Dios te da al creer. Cuando tú crees en Cristo, recibes el Espíritu Santo. A veces la gente dice, bueno, ¿cuándo es que uno recibe el Espíritu Santo? Lo recibe al creer. Si tú crees de todo tu corazón, de verdad, si tú crees con todo tu corazón, recibes el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el nacimiento de nuevo o la regeneración en la vida del pecador es efectuada por el poder del Espíritu Santo. Un cristiano, una persona no puede ser cristiana sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que tú nazcas de nuevo a una vida espiritual. Gloria al Señor. Y bueno, vamos a parar ahí y después vamos a entrar en el versículo 21. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, háblanos por medio de ella, y a ti te damos y prometemos darte toda la gloria. Espíritu Santo, dependo de toda tu unción para administración. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amados hermanos. Estos versículos que acabamos de leer, hemos llevado 2 semanas estudiándolos. Estuvimos la semana pasada hablando acerca
de la redención y de que nosotros los cristianos somos libres de toda maldición cuando creemos en Cristo Jesús. Y ahora vamos a brincar al versículo 21, allí en Gálatas capítulo 3, vamos a brincar al versículo 21. Y aquí vamos a entrar en el estudio de hoy, dice el 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar o dar vida, la justicia fuera verdaderamente por ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe en que iba a ser revelada. Y versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, la palabra ayo es maestro, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esto es muy interesante, el versículo 24, que vamos a hablar en un momento. Pero fíjese que la palabra de Dios dice que las Escrituras encerró todo bajo pecado. Y aquí hay una pregunta que el versículo 24 tenemos que ver. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo. De manera que la ley, cuando estamos hablando de la ley, estamos hablando de... Usted tendría que ir al Viejo Testamento para que usted pudiera leer cuántas leyes no hay en el Antiguo Testamento acerca de todo lo que usted se imagina, qué clase de comida comer, cómo comportarse con el vecino, cómo comportarse con un animal, cómo comportarse con el esposo, con la esposa, cómo comportarse con... Bueno, es un sinnúmero de leyes que están registradas en el Antiguo Testamento, mandamientos, leyes, preceptos, etc. Y para uno, acuerdo al antiguo pacto, para uno poder estar en comunión con Dios y poder recibir la bendición de Dios, tenía uno que cumplir toda la ley. Y nadie la podía cumplir. Por eso que se estableció el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, para que por medio de ese sacrificio el hombre pecador pudiera recibir el perdón de pecados. Pero le dice la palabra de Dios aquí que la ley es nuestro maestro que nos lleva a Cristo. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que el maestro, la ley, nos enseña que nos lleva a Cristo? Voy a volver a repetir eso. ¿Qué es lo que la ley, si es nuestro maestro, qué es lo que la ley me enseña a mí y te enseña a ti para que por medio de ese maestro vengamos a Cristo? Pues aquí mismo lo dice el versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Bueno, vamos a explicar esto un poquito más. Abra sus Biblias a Romanos capítulo 3, para que usted entienda esto un poquito más. ¿Qué es lo que la ley nos enseña? Romanos capítulo 3, y vamos a comenzar con el versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Lo encontraron? Dice así: como está escrito, no hay justo, no hay ni uno. ¿Cuántos justos hay? Entonces, cuando Cristo dijo, he venido a buscar a pecadores y a no justos, dice que no hay uno justo, no hay ni uno. Entonces Cristo vino a salvar el mundo entero, ¿verdad? Porque justo no hay. Y Cristo dijo, no le llames a ningún hombre bueno, porque hay uno solo bueno, que es Dios. No hay uno justo, no hay ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es tu garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante
de sus ojos. Está hablando de la condición humana. Está hablando de quiénes somos nosotros cuando no tenemos a Cristo en el corazón. Ese es usted y yo, aparte de Cristo, ¿sí o no? Y a veces aún en Cristo batallamos con estas cosas. Pero miren lo que dice el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué es lo que la ley nos enseña? El maestro de la ley, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña que todos somos pecadores. Nos enseña que ninguno puede salvarse por sí mismo. Nos enseña que todos cometemos fallas y errores. Nos enseña que todos estamos bajo pecado y bajo el juicio de Dios, aparte de Jesucristo. Amen. Por eso que la ley me lleva a Jesús. ¿Y por qué me lleva a Jesús? Porque no hay otro remedio. Porque no hay otra forma. Porque no hay otro camino. Porque para el hombre pecador como usted y yo, no hay otra solución. Tú no te salvas por bueno. Tú no te salvas porque en el balance haces más cosas buenas que malas. Tú no te salvas por tu esfuerzo humano de tratar de cumplir la ley, que ni el apóstol Pablo, diciendo que era irreprensible, él mismo se declara como el peor de pecadores. La ley nos enseña que yo no la hago, que yo siempre la riego y que yo necesito a Jesucristo para mi salvación. Y por eso que miren lo que dice el versículo 21, aquí mismo. Pero ahora, aparte de la ley, ¿dilo conmigo? Aparte de la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la misma ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados, alejados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mira, lo que Pablo está declarando aquí es para que tú te levantes de esa banca y te pongas a danzar. Estas son palabras de aliento. Por eso que el Evangelio se llama las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Y por qué son buenas noticias? Porque nosotros, acuerdo a la ley, todos somos culpables. Nadie puede cumplirla. Todos hemos pecado. Todos, toditos y todotes. Todos hemos pecado y estamos destituidos. La palabra destituir es apartar, alejar. Destituido, que tú no tienes nada que ver con eso. Destituidos de la gloria de Dios. Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto. Aleluya. Tú y yo somos pecadores. ¿Cómo puede el hombre pecador llegar a Dios? Solamente hay una forma. No hay dos formas, no hay tres formas, no hay cinco formas. Jesús claramente lo dijo. Jesús claramente lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Gloria a Dios. Por lo tanto, el único remedio para el pecador como usted y yo, para los pecadores como nosotros, es fe
por qué fe en Jesucristo? Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Porque Cristo cargó sobre sí el pecado tuyo y mi pecado y el pecado de todo el mundo. Él Él pagó todo el juicio de Dios, todo el castigo de Dios, toda la ira de Dios que debiera de haber caído sobre ti y de mí, cayó sobre Él. Qué lindo. Él allí en la cruz estaba pagando tu sentencia y la mía. Qué cosa más maravillosa. El que no cometió pecado se hizo pecado. ¿Para qué? Para que tú y yo, que somos los merecedores del castigo, recibiéramos gratuitamente. Porque esto no cuesta, esto no se vende, esto no se puede comprar. Es un regalo que Dios te da, la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, la gloria de Dios, la vida eterna. Es un regalo que Dios te da cuando tú pones tu fe en Jesucristo. Cuando tú dices, yo no me puedo salvar por mí mismo, yo soy un pecador, me humillo delante de Dios, reconozco mi pecado, declaro mi pecado, confieso mi pecado, y si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. El que dice que no hay pecado es mentiroso y la verdad no está en él. Yo vengo a Dios desnudo, diciéndole, Señor, imposible que en el mejor día, que yo me porte, en el mejor día que yo me levante y diga, hoy Señor voy a tratar de portarme lo mejor posible, en el mejor día de mi vida todavía peco. Y por lo tanto dependo de aquel que me justifica. Justificados pues por la fe. Oh, qué grande es lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso que cada vez, por eso que para el apóstol Pablo escribir esta carta a los Gálatas era tan importante, porque él había enseñado a esa gente acerca de la gracia y ahora estaban contaminando esa gracia, tratando de congraciarse con Dios. Mira, no hay nada que insulte más el Espíritu de Cristo de que tú trates de ganarte algo que ya se ganó y Dios te dio como regalo. La gente piensa, y el mismo apóstol Pablo pensaba cuando era Saulo de Tarso, que ese celo que él tenía por el cumplimiento de la ley agradaba a Dios. Y en el camino a Damasco fue Jesucristo que lo reprendió. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Señor, ¿cómo que yo te estoy persiguiendo? Sí, tú eres el que me estás persiguiendo, Saulo. Y eso es lo que ocurre cuando tú y yo comenzamos por la fe y por la gracia, y después estamos tratando de supuestamente mantenernos salvos o guardar la salvación o lo que sea por nuestro esfuerzo humano. Nosotros estamos insultando al Espíritu Santo. La Biblia le llama el Espíritu de gracia. Y es un insulto a Dios. ¿Tú te imaginas que lo que muchos están tratando de hacer en el nombre de agradar a Dios es un insulto a Dios? Es como tomar, como nos dice la Biblia en Hebreo, es literalmente ponerse debajo de la cruz y pisotear la sangre de Cristo. ¿Tú sabes por qué uno pisotea la sangre de Cristo? Porque está diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Y sí es suficiente. Es suficiente. No hay que añadirle ni quitarle. Hay que entender que tu fidelidad a Dios, tú lo haces por amor a Él. Que todo lo que tú hagas para el Señor, tu fidelidad, tu esfuerzo, tu sacrificio, porque también nosotros hacemos como cristianos esfuerzos que sí, a veces son como sacrificios, pero todo lo que tú haces en el camino del Señor, tienes que recordar que lo haces por agradecimiento y por amor a Él, y no esperes que nadie te lo agradezca. Y aún el mismo Dios nos dice, ya después que has hecho lo que debes hacer, dice
siervo inútil soy, lo que hago es mi deber. En otras palabras, que no hay lugar para gloriarnos. Si nos gloriamos, dice el apóstol Pablo, me glorío en Cristo Jesús, en su cruz. En eso me glorío. Yo no tengo nada por qué gloriar. Y el problema del legalismo y la gente legalista es que se gloria en lo bueno que son. La persona legalista no solamente se gloria porque se siente mejor que el otro, sino la persona legalista se convierte, crea en sí un espíritu de crítica. El legalista siempre está observando qué hace aquel y qué hace el otro, porque se está comparando con el prójimo en vez de compararse con Dios. El momento que yo me comparo con Dios, yo nunca voy a llegar a ser como Dios. Pero si me comparo contigo, quizás puedo decir, bueno, yo soy mejorcito que Juana. Pero quizás Pablo dice, yo soy mejorcito que él. Y nos estamos comparando los unos con los otros y juzgando los unos a los otros. Yo no soy nadie para juzgarte a ti, ni tú eres nadie para juzgarme a mí, porque todos estamos bajo la gracia de Dios. Cuando nosotros conocemos a Cristo y el Espíritu Santo viene a nosotros y mora en nosotros, se crea en nosotros un deseo de amar a Dios, de ser fiel a Dios, de servir a Dios. Ese, uno de los frutos del Espíritu Santo es justicia, righteousness, un deseo de santidad. Un verdadero cristiano tiene ese deseo de hacer las cosas bien delante de Dios. Sí la regamos, sí fallamos, sí caemos, pero siempre, si no tuviéramos el Espíritu Santo en nosotros que nos convence, haríamos las cosas y no lo pensáramos dos veces. Pero cuando tú pecas, ¿verdad que tú lo piensas? ¿Verdad que cuando tú fallas, tú lo piensas? Tú te das cuenta que la regaste, que fallaste. Y en lo más profundo de tu ser, tú dices, ay Señor, perdóname. Yo no debo estar haciendo esto. No quisiera hacer esto. Señor, perdóname porque dije eso que no debía haber dicho. Ayúdame, Señor. Ayúdame para no seguir haciendo esto. Ayúdame para cambiar mi forma de hablar. Ayúdame, Señor. Y yo no lo estoy haciendo para retener mi salvación. Lo estoy haciendo porque me conviene. Lo estoy haciendo porque yo sé que es lo que debo hacer. Lo estoy haciendo porque yo tengo ahora el Espíritu Santo morando en mí, que desea las cosas sanas, que desea las cosas buenas, que desea hacer las cosas como las debemos de hacer. Pero nunca las hago en pensando que con eso yo me salvo. No. Al momento que tú crees en Cristo, tu salvación, eso ya es a done deal. Ya eso está resuelto. Al momento que tú crees en Cristo de todo corazón, tú no tienes que volver a dudar de tu salvación. Tú no tienes que decir, ay, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Sabes qué? El Espíritu Santo que mora en ti da testimonio a tu espíritu que tú eres hijo de Dios. Tú sabes que tú eres hijo de Dios porque tú lo vas a saber. Tú lo vas a sentir que tú eres hijo de Dios. Porque cuando tú oras, el Señor contesta tus oraciones. Tú sabes que tú eres hijo de Dios porque tú ves los cambios que el Espíritu Santo hace en tu vida. Tú sabes que tú eres un hijo de Dios porque las cosas que antes no te interesaban de Dios ahora te interesan. Antes te importaba ir a la iglesia, no te importaba leer la Biblia, no te importaba orar, no te importaba cantar corito, no te importaba nada de las cosas de Dios. Y ahora que tú tienes al Señor, hay un deseo de venir a la iglesia, hay un deseo de leer su palabra, hay un deseo de orar, hay un deseo de alabar y glorificar el nombre de Cristo, hay un deseo de hablar a la gente de Cristo y decirle lo que Cristo hizo en ti. Hay un cambio en tu vida, tú lo puedes sentir, que ya tú no eres de la misma persona, tú lo puedes sentir, que ya tú no eres la misma persona. Y el Señor te contente, tú sientes, y de repente tú ves como Dios está obrando en tu vida y cosas ocurren en tu vida y dices, wow, esto tiene que haber sido Dios, porque eso no fue ninguna coincidencia. Tú puedes ver que de verdad Cristo está en ti. Amén, gloria a Dios. No hay duda. Amén. Tú estás seguro. Amén. Y si tú no estás seguro, es que todavía, si tú todavía no estás seguro, es que quizás de verdad has creído de boca para afuera, pero no de corazón. Por eso que el apóstol, por eso que el evangelista Felipe le dijo bien claro al eunuco, si crees de todo corazón, nada te impide que te bautices. De todo corazón. Porque hay muchos simpatizantes, hay mucha gente que simpatiza las cosas de Dios. Es verdad.
la iglesia porque les gusta la música, porque es un buen club, porque lo ven como un club social. El chavo viene buscando la novia y, como dice el canto ese de Prince Royce, hasta cambio de religión por ti. Y sí, te cambia de religión hasta el día que te cases. Y después que te casas, sigue la borrachera, sigue la droga, sigue con los amigazos y te está peleando porque vas a la iglesia el domingo. Cualquiera puede aprender. Todo el mundo diga conmigo aleluya. ¿No ves? Cualquiera puede aprender a hablar cristiano. Cualquiera puede aprender a hablar cristiano. Cualquiera puede comprarse una Biblia. Cualquiera puede cantar un canto. Cualquiera puede dar un estudio. Si Fidel Castro, mira, el diablo ese dirigió una isla y la gente lo seguía. Cualquiera puede dar un buen discurso. Pero cuando uno está verdaderamente convertido, tú lo vas a saber. Y eso es lo que tú necesitas y yo necesito. Por eso que la Biblia dice, examínate para ver que si tú debes estar en la fe. Y uno debe estar seguro. Pero cuando ya tú sabes que tú estás en la fe, tú no tienes que jamás dudar de que tú vas a perder tu salvación. Porque la salvación no se te dio a ti porque tú te la ganaste. La salvación es un don de Dios, un regalo que Dios te dio, no por obra para que nadie se lo dé. Es un regalo que Dios te da y Dios no te da las cosas y te las quita. Él no es como el hombre que te da una cosa y después te la quita. No, Dios cuando te lo da permanentemente. Porque el precio ya fue pagado por Cristo. Es un regalo que Dios te da y te dice, aquí lo tienes. Es a present, es un regalo. ¿Y sabes lo que tú tienes que hacer con ese regalo? Ven para acá. Ceder tu mano y se lo recibo. Tú sabes, de verdad, si alguien te quiere dar un regalo, tú vas a ser tan tonto. Te dice, ay, que no lo quiero. Si alguien viene a ti y te tiene un ticket de la lotería que ya lo ganó, 10 millones de dólares, te quiero regalar este ticket de la lotería, que los números son 10 millones de dólares. Tú vas a decir, ay, no, yo no quiero, déjame pensar. Por favor, le caes encima hasta te lo traga. Lo que Dios te está ofreciendo, mi amigo, mi amiga, no es un ticket de la lotería de 10 millones de dólares. Lo que Dios te está salvando, lo que Dios te está dando es un seguro de vida por toda la eternidad en su presencia. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Tú tienes que tener Down síndrome o yo no sé qué para rechazar eso. O tú tienes que estar loco o loca o certificado para el manicomio para rechazar lo que Dios te ofrece. Amén. Es más importante, ay, sí, yo quiero recibir a Cristo, pero es que, tú sabes, si acepto a Cristo, entonces voy a tener que dejar el tuki-tuki ahí en el Aldos. Ay, yo no quiero dejar el tuki-tuki ahí en Aldos. Eso es más importante que la salvación de tu alma. ¿Qué tú vas a encontrar ahí en ese lugar? Nada. Eso no va a llenar el vacío de tu corazón. Lo que va a llenar tu vacío del corazón es la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que va. Ahí nada más que te vas a encontrar gorrudos ahí que nada más que te quieren usar para nada más una cosa. Tú necesitas a Cristo. Yo necesito a Cristo. Necesitamos a Cristo. Y lo que Él nos da gratis es gratis. Lo único que tú tienes que decir es, Señor, perdóname por mis pecados. Entiendo que yo jamás me puedo salvar por mi propia cuenta. Acepto el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Lo acepto. Reconozco que solo por ti hay salvación. Y yo recibo eso. Perdóname. Abro mi corazón, te entrego mi corazón, te recibo por fe. Creo que tú eres Jesús, el Señor, el Salvador. Lo creo. Dame, lléname de tu Espíritu. Señor, te entrego mi vida. ¿Y sabes lo que Dios va a hacer? Te va a salvar. Te va a salvar de este mundo perverso. Te va a dar una nueva vida. Va a perdonar tus pecados. Te va a dar vida eterna. Te va a dar su Espíritu, que es poder. Las cosas que tú no has podido cambiar por tu propia cuenta, el poder del Espíritu Santo en ti te va a dar la fuerza para tú dejar esas cosas. Muchas cosas que tú has querido dejar y no has podido dejar. Oh, bendito sea el nombre de Dios.
Qué bueno es Dios. Amén, amén. ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo en esta noche? ¿Qué te impide? ¿Qué excusa vas a dar? Porque en esta noche examínate y pregúntate, si yo muriera hoy, ¿iría al cielo o dónde iría? O dice, bueno, no sé dónde iría. Ojalá. Eso no es suficiente. Tú tienes que estar seguro. Esto no es un jueguito. La vida aquí en la tierra es así, comparada a la eternidad, que es así. Y por este cachito de tierra, ¿vas a perder esto? Asegúrate. Baja tu cabeza y cierra tus ojos. Si en esta noche quisieras entregarle tu vida a Cristo, si en esta noche quisieras ser salvo, tener el perdón de tus pecados, la seguridad de tu salvación, la próxima ocasión vamos a hablar acerca de cómo es que uno es hecho hijo de Dios. Pero si tú no tienes a Cristo, tú no eres hijo de Dios. Tú eres creación de Dios. Pero para ser hijo de Dios es otra cosa. Si en esta noche quieres entregarle tu vida a Cristo, repite estas palabras conmigo y dile conmigo: Señor Jesús, sé que soy pecadora y necesito perdón. En esta noche te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por salvarme y limpiarme de toda maldad. Lléname, séllame y bautízame con tu Espíritu Santo. Y así, con las cabezas bajadas y los ojos cerrados, si usted en esta noche por primera vez repitió ese rezo, esa oración, invitando a Jesús a entrar en su corazón, ahí donde está, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Habrá alguien aquí en esta noche que dice: yo recibo el regalo de mi salvación. Yo recibo este regalo que Dios me ofrece. En esta noche yo le entrego mi vida a Cristo. Yo necesito a Jesús en mi vida. Habrá alguien, levanta tu mano. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga. Alguien más que en esta noche dice: yo le entrego mi vida a Cristo. Yo necesito a Jesús. Puestos de pie, amados hermanos.